Sí, muy buenas noches a Buenas todos. noches, Andrés. Buenas noches, doctor Martínez. Saludos. Eh, Bienvenidos a nuestra sesión de Reviva del año 2021, del mes de agosto. Hoy estaremos hablando de viremias de bajo nivel, presentado por el doctor Ernesto Martínez. El doctor Martínez es internista de la Universidad del Valle e infectólogo del Hospital de Cincinnati, actual presidente de la Fundación Reviva. Y pues bueno, doctor Martínez, pidiéndole una disculpa a nuestros asistentes por el retraso en el inicio de la actividad, pero sé que estamos muy llenos de información para esta noche en cuanto al tema de pacientes con viremia de bajo nivel. Muchas gracias, Andrés, y tienes toda la razón, pero ante todo mis disculpas por el retraso, motivo de tráfico y estas circunstancias que ya la movilidad y la normalidad, entre comillas, nos ha estado volviendo a recordar cómo era antes la situación de pandemia. Bueno, vamos a buscar la presentación, por lo cual me informan si la están viendo. Estamos bien. En modo de presentación, ¿ya la ven? Sí, señor. Bueno, de nuevo, con mis disculpas, pues muchas gracias por su asistencia. Esperamos que esta actividad pues ayude a darles un poco más de herramientas acerca de algo que es verdaderamente controversial, es difícil de entender bien, difícil de enfrentar con los pacientes. Todos tenemos este tipo de pacientes, todos los que estamos viendo pacientes con VIH sabemos que esto es una problemática y queremos poder aprender a manejarla mejor. Miremos a ver si a través de estos minutos que vamos a manejar podemos aclarar algunas de las dudas y tener mejores herramientas para su manejo. Vamos a tener un caso meramente ilustrativo, que se trata de un individuo de 42 años, que es hombre, que tiene sexo con hombres y también con mujeres, trabaja en un cultivo de flores, vive con esposa e hijo, tiene una infección desde el 2006 por VIH, en la época le hicieron también diagnóstico de sífilis primaria y de neurosífilis simultáneamente. Hay un hipotiroidismo subclínico sin tratamiento y unos laboratorios que el momento en que se inició este proceso estaban básicamente dentro de límites normales sin evidencia de coinfecciones. Esta es una historia pues muy a la par del momento en que él inicia terapia antirretroviral por allá en mayo del 2006, en donde él inicia tratamiento con unos CD4 muy bajitos, de 136 y una carga viral en rango alto, ya por encima de 100.000, pero muy juicioso, muy adherente. Vemos que progresivamente entra en un control virológico exitoso. Por allá 7 años después se le cambia el efavirenz por atazanavir y ritonavir por somnolencia asociada al efavirenz y aún así pues continúa con muy buen control, una recuperación de los CD4 muy satisfactoria, muy buen paciente. Y esa es la primera situación, muy buen paciente, como ustedes lo pueden ver en estos 10 años que llevamos de trayectoria hasta este momento. En agosto del 2016 ya se decide hacer un cambio por abacadelamiodina por presencia de lipoatrofia asociada a la acidobudina. Continúa indetectable con este cambio, se le retira el refuerzo con ritonavir a la atazanavir, que se le había iniciado junto con la abacadelamiodina, porque estaba presentando ictericia, una estrategia que sabemos que es exitosa en una buena proporción de los pacientes. De hecho, en efecto, reduce la ictericia, pero miren lo que comienza a pasar después de más de 10 años de control virológico en este paciente. Comienzan a aparecer estas viremias por encima de 50, por encima del nivel de indetectabilidad, sin un compromiso significativo o evidente de los CD4. Pues la reflexión que se hace en este momento es, bueno, si venía muy bien con atazanavir y ritonavir, devolvámonos a atazanavir y ritonavir y ahí miramos qué hacemos con la ictericia. Pues resulta que persistieron las viremias. Y ya a este momento, en diciembre del 2019, ya tenía 5 viremias en el rango de 60 y pico a 140 consecutivas con excelente adherencia, como ha sido siempre este paciente. Entonces, quiero plantearles esta pregunta y no sé si el doctor Fabio me puede ayudar para montarla también en nuestro aplicativo.
Ahí lo tenemos. La pregunta es, ¿qué haría usted con este paciente en este momento? Usted le realiza genotipo. Esta es una pregunta que no vamos a contestar ahora. Vamos a mirar las respuestas, pero vamos a llevarla hasta el final de la presentación. Vemos que ya hay participación, se le realiza genotipo y para cambiar tratamiento antirretroviral, continuar con igual tratamiento antirretroviral y retranquilizar al paciente, agregar otro medicamento para intensificar la terapia, cambia todo el esquema de terapia antirretroviral de manera directa, empírica, o cambia el laboratorio. Ya le aburrió ese laboratorio que le está dando cargas virales replicativas después de indetectabilidad por largo tiempo y decide mirar otro laboratorio. Así que ahí estamos teniendo unas 33 respuestas. Tenemos unos segundos más. Muy interesante, muy fabuloso el sistema, Héctor. Muchas gracias. Un gusto, doctor. Ahí vemos que llevamos en 60 y pico de respuestas. Y yo diría que ya se observa una tendencia donde en 70 respuestas vemos que aproximadamente el 37% están respondiendo realizar genotípico para cambiar la terapia antirretroviral, seguido después de continuar con igual tratamiento y tranquilizar al paciente, muy cercano a agregar un medicamento de intensificación y muy similar a cambiar todo el esquema. Así que básicamente hay una como diversidad de preguntas y no hay una clara mayoría, y esto refleja lo importante que es esta discusión que tenemos esta noche, porque no hay en el terreno clínico una recomendación clara al respecto. Entonces, vamos a parar la pregunta ahí, voy a cerrar acá, vamos a continuar. Y la situación que vamos a manejar es la siguiente. Entonces, tenemos un paciente que está con cargas virales entre 50 y 200, eso es lo que llamamos viremias de bajo nivel, y serán persistentes cuando son 2 o más consecutivas, tal cual como es este paciente, y esto nos diferencia del que ya tiene una carga viral persistente por debajo de 50, que será indetectable, y hay un subgrupo que para algunos investigadores expertos pudiese ser preocupante, y es aquel que, a pesar de estar indetectable por la prueba que tenemos disponible, con niveles de mayor sensibilidad se detectan viremias de 5, 7, 10, y para algunos eso todavía puede ser señal de activación inmune permanente que puede causar daño a órgano blanco. Pero digamos que esta es la meta y con esto estamos contentos. Y a diferencia obviamente del que ya pasa por encima de 200, que hay consenso mundial de que esto ya lo debemos considerar falla virológica siempre y cuando sean 2 cargas virales consecutivas, y si solamente es una que pasa por encima de la indetectabilidad y retorna a la indetectabilidad, se llamará blip. Aquí lo vemos gráficamente. El blip es algo que sucede solamente de una manera muy episódica y transitoria. La viremia residual es la que está por debajo del nivel de detección, en unas conteo por debajo de 20 copias, tal como se ve acá, mientras que la viremia de bajo nivel persistente es aquella que comienza a aparecer después de un control virológico adecuado y sigue molestando, sigue molestando. Y la de muy bajo nivel es aquella que es entre 20 y 50, ocupando esa brecha que deja la viremia residual y la viremia de bajo nivel, que es por encima de 50. Así que esos son los valores. Realmente vamos a ocuparnos de esta, que es la viremia de bajo nivel persistente, que es la que podemos ver y manejar a nivel de la clínica. Estas son frecuentes. Las tasas varían según los estudios de un 18 a 34%, pero muchos de estos estudios incluyen también blips. Y eso es lo que hace que a veces no sea muy claro cuál es la verdadera expectativa de que haya estas viremias de manera persistente. Y cuando miramos dentro de esos estudios que reportan blips, hasta el 24% terminaron siendo persistentes. Y en términos generales tenemos que entre un 3 y 8% de nuestra población de pacientes que tenemos en nuestra clínica van a ser aquellos que van a cumplir el requisito de viremias de bajo nivel persistentes con cargas virales por encima de 50, menores de 200, al menos 2 de ellas, al menos 2 consecutivas o más. Y aquí tenemos uno de los estudios más grandes. Este es el ART-CC, que es un estudio con 18 centros de Europa. Por allá en el 2015 nos puso números a estas estadísticas. Aquí vemos
de 17.900 pacientes, el 94% estaban controlados virológicamente y había un 3.5% que tenían ese rango de viremias que nos preocupa, 50 a 200, y por encima de 200 había un 2.7% hasta 500 copias. Así que en nuestra práctica uno puede esperar que un 6 a 8% de nuestros pacientes, y esto es fácilmente uno de cada 15, algo así de los que estamos viendo, y si en un día vemos 20, podemos estar viendo uno o dos que tienen esta problemática de viremias de bajo nivel que persiste. Acá voy a hacer énfasis en algo que no voy a hacer mucho más énfasis en la presentación, y es algunos de factores de riesgo que han sido caracterizados en las cohortes, como es el riesgo de tener viremias de bajo nivel. Va a depender de arrancar con un estadio CDC avanzado, de tener un OCD4 para inicio de tratamiento muy bajo, un AIR muy bajo, una carga viral muy alta. Mientras más carga viral alta se comience, más probabilidad haya de pacientes con viremias de bajo nivel. Esquemas basados más que todo en inhibidores de proteasa reforzados con ritonavir, pero sobre todo aquellos de primeras generaciones, e igualmente, por la misma razón, aquellos pacientes que iniciaron tratamiento en época donde los tratamientos eran menos potentes, menos robustos. Así que el año de inicio también es un factor de riesgo para viremias de bajo persistente. No nos olvidemos, porque estas son características que podemos ver en nuestros pacientes. ¿Importan estas viremias? Miremos qué tanto importan o no. Miren, tanto así que para el año 2014 ya habían había metaanálisis con una serie de reportes. Aquí vemos algunos donde los resultados en anaranjados son realmente mezclas de viremias bajas, pero donde hay muchos blips, y las rojas es donde solamente seleccionaron viremias de bajo de nivel persistentes, las que tenemos en atención esta noche. Y acá vemos en no o sí, si en esas respectivas cohortes y estudios observacionales se asoció o no a ulterior falla virológica. Y vemos que en los primeros años era no, 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 aquí comienza a aparecer sí, 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 y aquí vemos otras más en los años más recientes, al momento que se hizo esta revisión sistemática, y ya más claramente asociada con viremias de bajo nivel persistentes. Y estas son las últimas que registró esta revisión sistemática del 2014, todas ellas con viremias de bajo nivel persistentes asociadas ulteriormente a falla virológica. Y con esto, ¿qué nos dicen las guías? Como para quitarnos de encima esa carga de decir qué nos dicen las guías. Las guías al nivel actual, al día de hoy. Entonces tenemos la última recomendación de la guía, es 2020, que no ha cambiado sobre la versión previa del 2018, es que si estos pacientes que tienen cargas virales entre 50 y 200 deberían ser evaluados para adherencia, tolerabilidad, toxicidad, si quieren metabolo interacciones medicamentosas, farmacocinética, toma o no de alimentos, etcétera, etcétera. Pero cambiar tratamiento antirretroviral no se recomienda a menos de que haya toxicidad o intolerabilidad, un nivel de evidencia muy bajito. ¿Qué dice la última actualización de la DHHS ahorita de 3 de junio? Que tampoco la cambian frente a la recomendación previa, y es que estos individuos no existe consenso en cómo se debe manejar, y yo creo que podemos parar la charla ahí hoy y decir que como no hay consenso, pues quedémonos sin más discusión al respecto. Tanto así que dicen que no se debería cambiar tratamiento y que simplemente se monitorice cada 3 meses, y ahí nos dejan. ¿Y qué pasa si sigue con cada 3 meses y continúa la viremia de bajo nivel persistente? Pues la DHHS no nos ayuda en ese aspecto. Y la europea, por el contrario, dice que en ese rango de viremia de bajo nivel persistente, miren a ver si hay un genotipo disponible previo y considere cambio de tratamiento con base en la historia terapéutica del individuo y los antecedentes relacionados con resistencia. O sea, promueven el cambio. Una muy neutra, otra que dice que no se debe cambiar y otra que dice que se debe cambiar. Todas las tres muy respetables nos dejan a nosotros en una situación de indecisión. Datos más recientes que nos están planteando. Miremos qué dicen cohortes más recientes. Esta es una africana del 2019 en Clinical Infectious Diseases, donde evalúan diferentes niveles de viremias bajas, 332 de ellas por debajo de 200 y mayor de 50, y un número más pequeño entre 200 y 500 y otras más altas de 500 a 1000.
Y acá vale mencionar es que ellos en esta población de 332 pacientes no encontraron asociación de esa viremia baja persistente entre 50 y 200 con riesgo de fracaso virológico. No. Pero sí encontraron claramente que por encima de 200 y más aún por encima de 500 hay un hazard ratio muy alto de falla virológica. Esto lo pueden ver acá como en la Kaplan-Meier, pues vemos que rápidamente en un momento dado van entrando en el desenlace de falla virológica estos individuos, pero no aquellos que tenían viremia entre 50 y 200. Así que esto es un punto que va a ser reforzado por otros autores más adelante de cómo realmente esa meta que se está manejando de resultado virológico en el tercer 90, que es supresión virológica, no debiera ser 1000 copias, sino realmente a un nivel más bajo, probablemente 200 copias, porque pues, seguir promoviendo ese como un nivel seguro, como una meta que si bien es de salud pública, termina siendo aplicada en los pacientes. Y recordemos que la guía de la Organización Mundial de la Salud no tiene ninguna opción terapéutica o de intervención en aquellos que tengan cargas virales menores de 1000, simplemente vigilar adherencia y estar pendientes de la evolución y el control de la carga viral. Así que no es solamente un tema de salud pública, es también un tema de decisión individual con cada paciente. Este estudio nos demuestra que esa decisión o ese nivel de 1000 copias es muy riesgoso. Pero miremos aquellos que sí están evaluando viremias entre 200 y 500. Aquí tenemos 152 pacientes en ese rango de 50 a 200 y ellos encuentran que hay un riesgo de peligro de generar falla virológica en este tiempo que comienza a verse a partir del año muy significativo, total de 1.83, y si es mayor de 200 se incrementa significativamente a más de 4 veces, haciendo énfasis también en el comentario que acabo de hacer de que por encima de 200 deberían considerarse deberían considerarse cargas virales inaceptables. Ellos evalúan cuáles eran los fármacos más asociados a esa probabilidad de falla virológica ulterior y son los inhibidores de proteasa. En este caso, inhibidores de proteasa que eran de primera o segunda generación, por llamarlo de alguna manera. Esta es otra cohorte americana como la anterior, donde también evalúan individuos con cargas virales entre 150 y 200 y otros niveles, les dan diferentes denominaciones, pero lo importante es que estos que tienen 50 a 200 tienen 150 individuos en este grupo y dos terceras partes de ellos, 2 de cada 3, terminan haciendo falla virológica, con una significancia estadística importante. Obviamente, los que tienen viremias más altas también terminan haciendo falla virológica y los que hacen blips no, por eso está en verde. Y esto lo vemos ahora aquí ya en términos de razón de peligro y vemos cómo en efecto tener esa carga viral persistente entre 50 y 200 se asoció casi a 4 veces o a 3 veces y medio en análisis ajustado de riesgo de falla virológica. Así que queremos tener un paciente a riesgo de falla virológica en esta magnitud. Esa es una pregunta muy interesante. Acá resalto en otro color nuevamente los factores de riesgo que ya hemos hablado. Raza negra, tener un tratamiento de más de 10 años o muy viejito de los de menor barrera genética y los inhibidores de proteasa eran los más asociados con este riesgo de viremias persistentes y falla virológica. Ahora, del año pasado, tenemos un estudio retrospectivo observacional chino, en donde tienen 435 pacientes, uno de los estudios más grandes, no es el más grande, es uno de los más grandes, que tienen este nivel de viremia y ellos no encuentran que ese nivel de viremia, lo que ellos llaman low level of viremia, no tiene una relación o una asociación con falla virológica. Sin embargo, los otros, aquí están, esta es una pena significativa, pero ya por encima de 200 sí se incrementa significativamente el riesgo. Pero hay otro, que es la duración de estas viremias por encima de 50 o 200, como en la medida en que se extiende el tiempo, la duración, la persistencia en el tiempo de esas viremias, lo vemos acá también, la probabilidad de falla virológica se incrementa exponencialmente. Así que este es un estudio, al menos desde el punto de vista en el rango de viremias que estamos discutiendo, negativo para la asociación con riesgo de falla virológica.
Este es un estudio que traigo a colación porque me parece interesante, es un estudio también muy reciente de la conferencia de SIDA del año pasado, donde si bien catalogan diferentes niveles de viremias de bajo nivel persistente, evalúan finalmente el que está controlado virológicamente con supresión full o el que tiene viremias entre 30 y 500, que es este verde, o mayor de 500. Y miren, realmente todo lo que sea más de 500, más de 200 es un riesgo muy alto de fracaso virológico o de desenlaces compuestos, incluyendo reducción de CD4, incluyendo eventos o no asociados a SIDA, etcétera, etcétera. Así que acá es 30 a 500, pero vemos cómo individuos que van desde 30 de carga viral van a caer ahí con ese riesgo de ulterior rebote de la carga viral y falla virológica. Para irnos un poquito más cerca a nuestro continente, el único estudio que he podido encontrar que nos analiza de alguna manera esta asociación de viremias de bajo nivel con falla virológica es este estudio argentino, publicado en la revista chilena de infectología, también muy reciente, del año pasado, en donde encuentran 140 pacientes, 144 pacientes que cumplían esos niveles de carga viral. Acá los vemos entre 21 y 50 copias, es esta de acá. Ellos miran ese valor y nosotros pudiéramos también hacerlo porque la mayoría de nuestros proveedores de cargas virales están teniendo un punto de corte de 20 copias. Pudiéramos llegar a tener hacer estos análisis prospectivos o entre 51 y 200 y vemos cómo el riesgo de falla virológica en esta población argentina es de un 50% de incremento sobre los que tienen carga viral indetectable o de 2 veces y medio o más cuando estamos hablando de los niveles de carga viral entre 50 y 200. Así que, como vemos, si bien sigue siendo un tema un poco discutible, la mayoría de las observaciones de las cohortes están apuntando a ese riesgo de falla virológica. Pero de todas estas cohortes, de todos estos grupos, quise dejar este último porque me parece que este es el que se convierte este estudio en la prueba reina, en la prueba definitiva. Porque este es un grupo de 57 sitios en Sudáfrica, una observación de asociación de viremias de bajo nivel con falla virológica, en donde tienen casi 70.000 pacientes a quienes les hacen seguimiento iniciados en tratamiento antirretroviral y encuentran que en ese rango de viremias de bajo nivel de 50 a 200 hay 9.400 pacientes. Lejos, pero 10, 20 veces más lejos de cualquier estadística previa que hayamos visto previamente. Inclusive también miran el efecto de tratamiento de segunda línea. Esto obviamente siendo África en esta época, publicado en 2018, esto es antes de la era de la transición a dolutegravir que tiene en el continente africano de una manera muy exitosa al día de hoy. Y miren lo que encuentran con esos, de nuevo, ¿cuántos pacientes? Casi 10.000 pacientes. Las asociaciones, miremos esta, que es la asociación con el nivel de corte viral. Estas son asociaciones dicotómicas que no nos sirven, pero este sí es, si tiene más o menos de 200, más o menos de 500. Y aquí vemos en este análisis de variables categóricas cómo la presencia de cargas virales de 50 a 200 se asocia en el primer tratamiento a 2 veces el riesgo de falla virológica. Y para los que están en tratamiento de segunda línea será casi 3 veces el tener viremias de bajo nivel y estar en tratamiento de segunda línea. Así que esto ya es una contundencia estadística que nos deja muy sentado la verdadera importancia de estas viremias de bajo nivel de una manera que yo considero ya bastante clara. No pudiera decir indiscutible, pero sí bastante clara. Y aquí lo vemos gráficamente, como en la medida en que los niveles de viremia van siendo cada vez más mayores, pues la probabilidad de fracaso virológico va a ser más alta, o la curva de sobrevida, Kaplan-Meier va a ir siendo más rápidamente declinativa. Y también esto es lo que va a pasar también con los pacientes que están en segundo tratamiento. Así que yo creo que hay bastante información que nos deja bastante preocupados de que estos pacientes, como el caso que les estoy presentando, van a terminar en falla virológica. La pregunta es, ¿será que algo podemos hacer? Pues resulta que antes de llegar a esa pregunta, miremos este estudio que me dejó muy preocupado. Es un estudio que también se presenta en Clinical Infectious Diseases y también estuvo en el CROI del año pasado,
en donde miran mortalidad. En Suecia, o sea, ya no estamos hablando de África, ya estamos hablando de Argentina, no estamos hablando de China, estamos hablando de Suecia. Y ellos encuentran que los individuos que andan en ese nivel de viremia por encima de 50.000, porque ellos ya mediante 1.000 siempre se considera fracaso virológico, debe ser también por encima de 200, encuentra que hay una clara asociación de mortalidad por todas las causas que persiste y el principal factor contribuyente son esas viremias entre 50 y 200. Así que ya no estamos hablando solamente de riesgo, fracaso virológico, sino de mortalidad. ¿Y será que esas viremias tienen impacto en resistencia? Pues también ha sido evaluado. Aquí tenemos un estudio hecho por los americanos, por el grupo de Daniel Kurisques y Joe Eron, publicado hace unos años, donde nos miran cuál es la presencia de mutaciones asociadas a resistencia en los individuos que están con esas viremias de bajo nivel persistente. Y aquí están los 20 individuos que ellos evalúan. Quiero hacerles énfasis solamente en los resaltados en rojo, porque son ellos los que están en el rango de viremias que a nosotros nos interesan, excluir los que están por encima de 200. Todos los que están en estos marcos rojos están entre esos niveles de viremia que estamos discutiendo hoy. Y miren las bellezas de mutaciones que estamos viendo expresadas o detectadas con esos niveles de viremia. Son mutaciones verdaderamente significativas, algunas de ellas signature, como la K103N, otras que están afectando niveles de integrasa. Bueno, en fin, acá está la 184V. Hay muchas mutaciones, todas ellas que dan un puntaje en la evaluación de la base de datos de Stanford muy alto de resistencia. Viene la 181C. Sí, es una observación bien importante que la mayoría de estos pacientes estaban con efavirenz o hay algunos de ellos con lopinavir. Esa observación es relevante, pero siendo viremias de bajo nivel, hay una asociación importante de resistencia. Y eso no solamente lo está observando este grupo hace 10 años, sino que reportaban en la conferencia de AIDS del año pasado, en Botswana se hizo el mismo hallazgo, y es donde 179 pacientes con viremia de bajo nivel o niveles más altos encontraban, en este caso, viremias de bajo nivel las definieron como de 50 a 1.000, encontraron unas tasas de mutaciones muy altas, ustedes las pueden ver acá, entre 51 y 400 fueron 34% de individuos que ya cursaban con mutaciones asociadas a resistencias, acá las vemos, 34% en ese rango de 51 a 400, 40% en el rango de 400 a 1.000 y ya en el rango de franca falla virológica 44%. Así que si bien este punto de corte está por encima de lo que estamos planteando, hay muchos de ellos que están arrancan en ese punto de 50 copias que van a tener mutaciones asociadas a resistencia, mutaciones significativas. Y aquí estamos viendo muchos de estos pacientes que también tenían mutaciones a inhibidores de integrasa, porque ya en esta época muchos de estos pacientes están iniciados en dolutegravir, ya la transición a dolutegravir ha ido avanzando exitosamente. Y entonces, bueno, dos observaciones muy claras donde que esas mutaciones, donde esas viremias de bajo nivel entre 50 y 200 resultan en una probabilidad alta de mutaciones asociadas a resistencia. Y por ahí vi que la respuesta que más llamó la atención era hacer genotípico. ¿Sí será que podemos hacer genotípico con una viremia de 150, de 120, 180, 70? Pues hay dos reportes claros que nos indican que sí. Este es uno de un grupo italiano de Génova, principalmente, donde ellos a diferentes niveles de viremias, inclusive por debajo de 50, utilizando la metodología de Trugin, que es el método Sanger, lograron éxitos en la genotipificación, en la documentación de mutaciones hasta de un 82%, donde en el rango de 50 a 100 fue 85%. Y obviamente fue más alto en la medida en que la viremia fuera mayor. Así que, y miren el tipo de mutaciones que también detectaron, verdaderamente preocupante. En ese mismo año, en el 2014, el grupo de Canadá, con el doctor Harrigan y el doctor González Serna, también nos muestra este reporte, de donde pacientes que tienen cargas virales entre 50 y 1.000, y aquí vemos cómo las categorizan en diferentes rangos. Miremos este que es el de 50 a 249, que es el que se parece más a la discusión que tenemos hoy,
donde tiene un porcentaje de éxito del 74%. Y cuando miramos cómo se va viendo a través de los diferentes rangos de 50 y 50, en ese rango que estamos por debajo de 200, ellos encontraron un éxito de genotipificación del 72%. Así que el mensaje es que tenemos que lograr que nuestros laboratorios de secuenciación genotípica sepan cómo trabajar las muestras, cómo hacer las concentraciones para lograr estos éxitos que están claramente definidos en la literatura, que se pueden hacer a unos rangos muy bajos de carga viral y no necesariamente tiene que ser por encima de 1000 copias o 2000 como incluso algunos exigen. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y qué tal el DNA proviral? El DNA proviral ha tenido mucho atractivo de forma intermitente, se sigue investigando mucho. El DNA proviral, recordemos que es el reservorio, que es tal vez el provirus, es el virus que tiene la información genética incrustada en el cromosoma del linfocito CD4, por lo tanto, lo que haya ahí pues va a seguir replicándose. Pues ha habido diferentes resultados de forma variable, no son consistentes, y lo que nos dice las guías, por ejemplo, esta la DHHS actual, nos dice que estos ensayos pueden ser útiles en algunos pacientes cuando está por debajo del límite de detección, sería por debajo de 50, o con pacientes con viremias de bajo nivel, pero la utilidad clínica de estos ensayos no ha sido claramente determinada. Yo creo que si no tienen disponible se puede intentar. Nosotros en CS Cali lo hicimos hace unos años y realmente no nos fue bien. La frustración fue grande con esta estrategia, pero sé que otros autores han reportado algún beneficio y puede dar alguna luz si está disponible. Pero en términos generales no es la estrategia con la cual vamos a tener tranquilidad de que si sale algo, eso es, y si es negativo es porque no hay resistencias. Y entonces, otros dicen, pero es que esas viremias de bajo nivel es un paciente mal, es un paciente que no ha entendido, es un paciente que no se toma los medicamentos, no se pongan a cambiarle tratamiento a los pacientes que no son adherentes, y eso es cierto. Uno no debe estar cambiando ni siquiera para lo mejor, ni siquiera para lo que ustedes consideren óptimo a un paciente que no es adherente. ¿Será que todo el problema es de adherencia? Pues esto fue visto de una manera muy, muy audaz y muy inteligente por un grupo de investigadores que se presentó en el CROI del 2019, donde ellos partieron de la base de que hay dos tipos de replicación viral. O sea, cuando uno tiene una carga viral detectable en un paciente que está bajo tratamiento, puede ser debido a dos razones muy sencillas. Uno, a través de ciclos reproductivos de virus competente para la replicación, y esto es simplemente cuando hay una activación inmune y se activa la replicación viral de esa célula, y esa replicación viral es competente y entonces va a producir dos cosas de consecuencia. Una diversidad genética en el sentido de que va a haber variabilidad en la secuenciación, va a haber es donde se va a generar más errores y más mutaciones, va a haber diferente diversidad genética, pero también los sitios de integración que ellos van a hacer una vez que se integran a nuevas células van a ser más erráticos, van a ser diferentes, son digamos soldados sueltos del virus que van a hacer una guerra como puedan y donde puedan. Y esta es la forma más común en que se propaga el virus, esta es la forma más común en donde se va produciendo esa invasión de nuevas células, esa infección de nuevas células, la integración en el DNA de nuevas células, y esto es lo que perpetúa la replicación activa y permanente del virus. Pero ellos postulan de que hay otra forma de tener cargas virales detectables en sangre y que no es a través de replicación activa del virus, sino de expansión clonal, de proliferación celular, donde el linfocito con su DNA, donde tiene virus integrado por estímulos, que pueden ser infecciones, que pueden ser algunos otros de tipo inmunológico, no los tienen claros, se prolifera la célula, no es una activación clonal, no es una replicación activa desde el reservorio proviral, sino una expansión del número de células, por lo tal, algunos virus van a escapar y esos virus, al final de cuentas, tienen que ser, para que esto se cumpla, tienen que ser iguales al que estaba aquí integrado. Estos virus que se replican acá, si uno los secuencia, tienen que ser iguales acá, a diferencia de estos
que terminan siendo bastante diferentes al virus padre. Y entonces ellos lo investigan. ¿Será que sí se mantendrán la identidad genética? ¿Y será que seguirán también integrándose en los mismos sitios del cronomosoma, habida cuenta de que tienen el mismo tropismo? Estos hijos son idénticos al padre, entonces su comportamiento debe ser igual. Y lo investigan con estos 10 individuos que vemos acá, en donde todos tienen como característica viremias detectables de bajo nivel. Y miren los años, que inclusive algunos tienen hasta 7, 6 años de viremias de bajo nivel, algunos menos, y están largo tiempo en terapia antirretroviral, y la mayoría de ellos son hombres. Y miren estos los esquemas que están recibiendo. En promedio llevan 10 años en la mediana llevan 10 años de terapia antirretroviral y 3.2 años de viremia persistente. Y le hacen todo tipo de trucos para definir este tema de si ese DNA proviral inicial es el mismo virus que se va a insertar nuevamente en otras células o no, si hay diferencia o no hay. Básicamente, pues mira ciertas características virológicas, el nadir de CD4 del individuo, algunos bajos, otros no tanto, los niveles de CD4 en inicio de tratamiento, la carga viral inicial, en fin. Y también está el virus, el VIH que está en las células monocíticas del organismo, y tanto a nivel de provirus, DNA, como a nivel de virus RNA en las mismas células. Y miran unas variables que básicamente lo que buscan es determinar esa identidad genética entre el virus resultante, el virus que se está replicando a nivel periférico, ese que está causando la viremia persistente, versus el original, el provirus que tenía insertado. Y ellos, a través de evaluar diferentes medidas de reservorio, esto que se llama que QVOA, es el método más óptimo para definir un tamaño de un reservorio y la constitución de reservorio proviral. Y esto es simplemente la técnica de secuenciación que estuvieron haciendo para determinar, y ellos encuentran que 9 de 10 pacientes, exceptuando este A04, 9 de 10 pacientes en efecto tenían alguno de los criterios que ellos definieron para demostrar que esos virus hijos eran iguales al reservorio inicial, concluyendo que este fenómeno de carga viral detectable de bajo grado no era por replicación viral activa, que va a producir evolución, va a producir mutaciones y va a producir integración en otros sitios del cromosoma, en otras células, sino que es simplemente el resultado de que hay más células que están portando el mismo tipo de virus. Y que por eso, por ejemplo, no hay resistencia. Y ellos lo documentan. Con todas las técnicas ultrasensibles, Next Generation o Ultra Deep Sequencing, encontraron que no había ningún tipo de resistencia en estos virus, en estos individuos con viremias bajas persistentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que no es a lo mejor ni hay problema de herencia, ni de activación inmune con replicación de virus competente, ni es de falla virológica, sino un fenómeno que es simplemente asociado a un estímulo clonal de células, a una proliferación del linfocito CD4, en donde simplemente se deja ver algunos virus sin ningún significado. Entonces, para retomar hasta aquí, ¿qué tenemos? Porque vamos a mirar qué se puede hacer. Obviamente, las razones más comunes de estas viremias, bien sea blips o persistentes, es razones de adherencia, interacciones medicamentosas, farmacogenética o metabolismo y la toma de los alimentos, etcétera, etcétera. Con frecuencia hay mutaciones asociadas a resistencia a unos niveles muy bajos de viremia, que se asocian más a esquemas de baja barrera genética viejitos. Es más frecuente en pacientes con cargas virales antes de tratamiento muy altas, o unos nadires de CD4 muy bajitos, en presencia de coinfección o de uso de drogas recreativas o estímulos asociados a la vacunación. Los antirretrovirales viejitos son los que más se han visto asociados a estos fenómenos de viremia de bajo nivel, pero también incluyendo inhibidores de proteasa como lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir. Una discusión hasta hace unos años muy importante de algún equipo, una plataforma de Roche que era Tasman, que era tan sensible, que era más sensible, que producía más viremias que sus otros congéneres. Esta técnica se cambió porque confundía mucho al clínico, ya no está disponible. Eso no va a ser una razón de que haya viremias de bajo nivel.
que algunos hablan de que hay liberación de virus defectuosos y que por lo tanto no debe preocupar su detección. Esto no ha sido claramente caracterizado como lo fue si el ejercicio que les acabo de hacer, de que no se trata de activación de replicación de virus competentes de reservorio, sino una proliferación celular, una clonalidad celular. Bueno, con todo esto, listo, muy bonita la explicación, todo muy bien, ya conocemos los riesgos, pero ¿algo podemos hacer? Pues miremos qué se ha visto y que desafortunadamente no es mucho en la parte terapéutica. En un principio se hizo un intento de intensificación con raltegravir en pacientes que tenían viremias residuales, o sea, aquellas que están por debajo del nivel de detección de 20 copias, y entre el durante el raltegravir y el posterior a la suspensión del raltegravir, realmente no hay diferencia. Conclusión, intensificar con raltegravir no fue útil. Otro estudio que fue muy prometedor, que fue intensificar con Maraviroc. Y miren cómo en un grupo de 18 pacientes, no era mucho, en la evaluación que ellos hicieron a 12 meses, la probabilidad de lograr indetectabilidad creció desde un 18% a un 71%. Sin embargo, el N no era suficientemente poderoso y por alguna razón no se siguió esa línea de investigación. El grupo de Maraviroc se interesó más que todo en ver reconstitución inmune y en modulación inmune, pero este camino no siguió y no sabemos si realmente esto fue consistente, este hallazgo dado el número bajo de pacientes, pero fue prometedor. ¿Qué se ha visto reportado en la literatura? Y no es mucho. Tenemos este reporte de estos pacientes donde hay 93 pacientes en el grupo de viremias de bajo nivel que nos interesan, y hay otros niveles más altos de viremia. Y aquí hay un punto importante. En la medida en que vamos viendo viremias desde muy bajos niveles a niveles cada vez mayores, la probabilidad de resistencia o la probabilidad de falla virológica se incrementa, de nuevo ratificando lo que ya hemos mencionado previamente. Pero estamos hablando de tratamiento. Y entonces, ¿qué pasó en este grupo de individuos? Ellos le dieron tratamiento a 39 de estos individuos y lograron que a las 48 semanas el 74 de ellos ya habían logrado la indetectabilidad con un tratamiento antirretroviral modificado, comparado con solamente 19 de 74, o sea, solamente el 26% en quienes no se les hizo cambio. Esto pues tuvo una diferencia estadísticamente significativa, y además de eso, no hubo casos de falla virológica en aquellos 39 que se le hicieron cambio frente a 7 de 74 en los que se les continuó el tratamiento. Esto pues no es un estudio que podemos decir que es aleatorizado, controlado, etcétera, pero que apunta en una dirección. Este estudio es un poquito vergonzoso de presentar porque son muy poquitos pacientes, son 21 pacientes, pero me pareció bonito presentarlo porque nos deja también una luz acerca de qué tanto la adherencia es realmente la variable a considerar en la mayoría de todos estos pacientes. Entonces, como ha sido siempre el caballito de batalla para culpar a estos pacientes de no estar indetectables, ellos clasificaron sus pacientes en 12 que tenían excelente adherencia confirmada y otros 9 con buena adherencia y 12 con baja adherencia. Miremos estos que tienen buena adherencia y que además de eso, con base en análisis de genotipificación y de potencia y de características farmacológicas, interacciones, etcétera, consideraban que era completamente efectivo. Aún así, eran 6 de 9 pacientes que estaban con viremias de bajo nivel persistente, siendo pacientes óptimos. Y al cambiarles tratamiento en 4 de ellos, 3 de 4 suprimieron, hicieron supresión virológica a carga viral indetectable. Mientras que los otros 2, pues 1 de 2. Digamos que aquí es donde el análisis estadístico no aguanta, pero es interesante ver que en este tipo de pacientes hubo un buen resultado a pesar de que se consideraban óptimos terapéuticamente. ¿Y qué pasó con los de baja adherencia? Bueno, miremos, baja adherencia, el tratamiento efectivo, empoderemos esa adherencia, y en aquellos que se les cambió se lograron 3 de 3 de supresión virológica frente a aquellos que no se les cambió 4 de 6. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que 10 de los 12 pacientes a los que se les cambió tratamiento antirretroviral suprimieron sin falla virológica, mientras que 6 de 9 sin cambio de TAR también suprimieron. Así que esto pues obviamente no van a ser diferencias estadísticas, pero nos plantea un escenario a discutir.
Y dos de ellos, que no se les cambió el tratamiento, sí hicieron falla virológica, a diferencia de ninguno del otro grupo. Y a final de cuentas, en los dos grupos, el 76% suprimieron con cambio de terapia antirretroviral. Viene este estudio que ha sido uno de los que más ha evaluado este tema de viremias de bajo nivel, que se llama el CESOTO, de hecho el Lesoto, porque ellos están apuntando a evaluar de una forma sistemática y con un estudio controlado el cambio de tratamiento en estos pacientes con cargas virales bajas persistentes. En el PLOS-MED del año pasado, en septiembre, nos mostraron primero los resultados en los dos grupos que compararon, 40 en cada grupo, 40 en el grupo control y 40 en el grupo que hicieron cambio. Aquí el grupo control todos eran, o el grupo, todos estos individuos eran individuos que estaban en terapias con análogos no nucleosídicos. La mayoría, 80 y pico en efavirenz y 16% en nevirapina. Y entonces el objetivo era mirar qué pasaba si se continuaban en ese esquema con viremias de bajo nivel o se les cambiaba a lo que en ese momento se consideraba terapia de segunda línea, que era un inhibidor de proteasa reforzado con ritonavir. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en los que se les cambió tratamiento se logró a 36 semanas el resultado primario del estudio, que era un mejor control biológico, 55% versus 25% en aquellos que no se les cambió tratamiento. Esto es de una significancia estadística muy importante, y aquí vemos otros niveles de cargas virales a diferentes umbrales, donde prácticamente en todos los escenarios, exceptuando ya cuando estamos cerca de la falla virológica, en todos los escenarios hubo también la significancia estadística. Así que este es un estudio aleatorizado que apunta hacia una buena estrategia del cambio de tratamiento en estos pacientes. ¿El problema cuál es? El problema es que ellos llaman cargas virales en dos umbrales, de 100 a 600 o de 600 a 1000, que pues nos deja como en la mitad del camino si esto es lo que debieron utilizar como referencia o no. Pero esto, nada podemos hacer, ese fue el diseño que hicieron los autores. Y ya en el CROI de este año nos dieron una información más nutrida en relación a resistencia. Y estas son cosas que preocupan. Esto es, antes de hacer el cambio, ¿cuál era el esquema? ¿Cómo era el esquema que tenían de base? ¿Cómo estaba en relación a presencia o no en ese individuo de mutaciones asociadas a resistencia? Y encontraron que en ambos grupos, antes de hacer o no el cambio, tenían con viremia de bajo nivel en los rasgos que les indiqué un 85-86% de resistencias tanto a los análogos nucleosídicos como no análogos nucleosídicos. Recordemos que todos tenían análogos no nucleosídicos. Entonces, a 84 y 86 respectivamente, de nuevo confirmando que estamos en un escenario de alta probabilidad de resistencia. ¿Y qué pasó cuando se les hizo el cambio? Cuando se les hizo el cambio, pues ya vimos que sí, aumentó del 25 al 55% la probabilidad de éxito virológico con el cambio hacia inhibidores de proteasa, que en este caso era darunavir, si no estoy mal. Y vemos que cuando hicieron el post-tratamiento frente al nivel basal a las 36 semanas, quienes permanecieron sin cambio, al principio a nivel basal no tenían la probabilidad de que tuviesen uno o menos un agente antirretroviral activo era del 90, 95-90%, y que eso persistió al no cambiarse de tratamiento. Un esquema que básicamente se consideraba ineficaz. Mientras que el cambio hacia un inhibidor de proteasa al cabo de los 36 meses resultó, aunque solamente pudieron secuenciar 5 pacientes, resultó en que 0 pacientes ya estaban en esta zona de peligro, sin agentes activos, y el 100% tenían al menos 2 o la mayoría de ellos 3 agentes activos todavía al momento de la evaluación final de este estudio. Así que no es solamente utilizar, prevenir, tener en mente la presencia de resistencias que van a condicionar una falla virológica tarde o temprano, sino preservar estrategias al futuro. Y este es el último estudio que quiero mostrarles, porque sé que les he mostrado muchos estudios en donde los chinos quisieron hacer algo parecido, pero más moderno. Ellos ya no utilizaron pacientes con niveles
de viremia baja que estaban en tratamientos con análogos no nucleosídicos, sino por el contrario, que estaban con el tratamiento, pero que estaban con inhibidores de proteasa y que se les cambiaba al utegravir o se les dejaba el inhibidor de proteasa. Y esto es muy interesante porque estos individuos que estaban con inhibidor de proteasa, cuando se fue a hacer la evaluación frente al cambio al utegravir, ya en estos esquemas que son de una barrera genética mucho más alta, como el inhibidor de proteasa busteado, ya no mostró diferencia estadísticamente significativa en relación a los desenlaces de fracaso virológico. Eran iguales sin significancia estadística, numéricamente parecía un poco mayor en el grupo que estaba con inhibidor de proteasa, pero no significancia estadística, ni ninguno de los dos niveles de viremia baja que miraron, que era de 20 a 50 copias o de 50.000, fueron relacionados en este grupo de pacientes con falla virológica subsecuente. Y lo pongo porque el objetivo acá es discutir la barrera genética. Cuando estamos hablando de esquemas que tienen barrera genética alta, es posible que mucho de este riesgo quede ya minimizado. El riesgo de emergencia de mutaciones y de falla virológica elevada, como hemos visto a través de las diferentes cohortes. Bueno, pues este es el resumen. Todavía hay algo más que quiero mostrarles de tipo de planteamiento, pero antes de llegar allá yo quería preguntarles la misma pregunta. ¿Qué hacemos con este individuo que después de estar controlado durante más de 10 años comienza a hacer viremias de bajo neural persistentes y se le hicieron algunas manipulaciones de tratamiento sin ningún éxito? Entonces, volvamos a las preguntas, Héctor, si tú me ayudas a ver cómo vemos la variación o si no la hubo frente a esta más de 50 minutos de discusión que hemos tenido, probablemente 50 y pico. Doctor, les recuerdo la pregunta de su conducta en este paciente sería A, realizar genotipo para cambiar la terapia antirretroviral de forma dirigida. B, continuar con igual tratamiento antirretroviral y tranquilizar al paciente. C, agregar otro medicamento para intensificar la terapia. D, cambiar todo el esquema de terapia antirretroviral. O E, cambiar de laboratorio. Demora unos instantes más a nuestra audiencia. Ok, tenemos un número similar de respuestas, acercándonos a las 70. ¿Y qué análisis haces de esas respuestas frente a las originales, Andrés? No tengo la votación anterior. Eh, Tenemos para la A, realizar genotipo, un 48% de los participantes. B, le sigue con un 23%, continuar con igual tratamiento y tranquilizar al paciente. Y nuestra tercera opción fue la D, cambiar todo el esquema antirretroviral. Pues frente al 37% que hubo inicialmente, hubo una mejoría de 12 puntos porcentuales en la primera opción. Aquí está la pregunta 1. No, fueron casi 14 puntos porcentuales. Muy bien. Y las demás respuestas fueron un poquito similares, pero se cayó agregar otro medicamento para intensificar la terapia y cambiar de laboratorio, pues sigue siendo, parece ser que esa no es la mejor solución. Así que se ganó en la primera opción. Pues miremos a ver entonces de todo esto qué planteamiento pudiéramos sacar. Y el planteamiento sería el siguiente, si logro, ya. Esta es una propuesta personal que recoge todas las inquietudes y todas las observaciones que se han dicho y que busca darle una herramienta práctica a cada uno de ustedes frente a un paciente igual o similar al que estamos discutiendo en el caso ilustrativo. Primero tenemos un paciente que ya su carga viral no es indetectable, después de largo tiempo estar indetectable o varias cargas virales indetectables, pero en menor de 200 copias. Y este es la primera condicionamiento. Esta propuesta, este algoritmo, solamente funciona en ese rango
porque aquel que pasa por encima de 200 copias de manera consistente lo tenemos que llamar falla virológica y cae dentro del protocolo de evaluación de falla virológica. Entonces, siempre este circulito anaranjado quiere decir que hay que verificar adherencia, interacciones, uso previo o reciente de vacunas, barreras en términos administrativos, en términos de suministro, y potencia e historia de la terapia antirretroviral. Se evalúan todas las características y se mejoran aquellas que estén demostrando que tenían espacio para mejorar, sobre todo la adherencia. Y la repetimos en un mes o menos. Si es un blip, inclusive no lo puede repetir el mismo día. Si es un blip, no lo puede repetir al otro día. Pero digamos, desde un punto de vista de modelo de atención que tenemos, perfectamente puede ser al mes. Ahí este círculo anaranjado es el número de cargas virales que pueden llevarnos a estas decisiones. Aquí ya llevamos en la segunda. Le hacemos la segunda carga viral y pues nos preguntamos, ¿está indetectable ya? Si se logró la indetectabilidad, pues básicamente era un blip y se continúa el control regular de este individuo como si no hubiéramos tenido ninguna preocupación. Pero el que nos preocupa es aquel que todavía sigue siendo detectable. Y en este caso, de nuevo, si esta nueva carga viral es mayor de 200 en 2 tomas consecutivas, solitario genotípico, considera falla virológica. Pero como seguimos en el rango de menor de 200, le hacemos la tercera carga viral. Se repite, digamos ya puede ser en 2 meses. Estamos hablando de una evaluación de 3 meses para darle más tiempo al individuo para que ajuste aquellos factores que puedan ser ajustables relacionados a la adherencia, a la farmacología de la toma de los medicamentos con o sin, de los medicamentos con o sin alimento, etcétera. Y con esta tercera carga viral, la primera la de la larva y las 2 siguientes es de el algoritmo, miramos, si ya se logró la indetectabilidad, se corrigieron los factores que eran corregibles y este individuo lo seguimos en control rutinario. Pero si sigue nuevamente detectable, ya sería la tercera carga viral consecutiva detectable, ya estamos ante uno de estos problemas que tanto hemos discutido a través de la presentación, y para eso la recomendación es, estamos viendo que en este momento ya hemos corregido adherencia, ya la adherencia no es una preocupación, no hay interrupciones ni de tipo voluntario ni administrativo de los medicamentos, la potencia de la terapia antirretroviral es ok. Ojo con los niveles de proteasa, pero de primera generación, por llamarlos así, no, expresamente no cabría aquí darunavir dentro de esta preocupación. Sin interacciones medicamentosas, sin interacciones medicamentosas, ni errores en la toma de los medicamentos, por ejemplo, con o sin medicamentos, no hay consumo de sustancias psicoactivas o consumo importante de alcohol, no hay infecciones intercurrentes y ojo con la polifarmacia, que tal vez no lo expresé, pero ha sido claramente asociado con viremias replicativas por la dificultad que tienen los individuos de ajustar sus tratamientos antirretrovirales sin interacciones con la polifarmacia. En este caso es donde tenemos que considerar que este individuo hicimos lo que teníamos que hacer y sigue siendo virémico. Y tenemos dos caminos. Uno es que corresponde a ese grupo donde es una viremia irrelevante, como lo demostró el estudio del CROI de hace 2 años, o ese grupo que por el contrario nos va a terminar haciendo falla virológica o inclusive incrementar la mortalidad y resistencias significativas. Entonces, en estos casos es donde vale la pena intentar hacer ese cambio de tratamiento antirretroviral siempre y cuando que haya una opción de alta barrera genética y robustez con dosis única diaria idealmente para sopesar al máximo la adherencia del individuo, idealmente STR también para promover en la medida de lo posible la adherencia óptima, ajustado al estilo de vida del paciente en relación a horarios, comidas, MIPRES y específicamente MIPRES, porque si es un individuo que tiene que estar haciendo trámites adicionales cada mes, cada 2 meses por el MIPRES, tiene que ir a recoger los medicamentos a otro sitio, tiene que estar en contacto con su aseguradora de diferentes maneras, pues posiblemente es un paciente que va a tener más riesgo de aburrirse y de no ser adherente. Así que si se cumplen estas características, que puede ser un inhibidor de integrasa, o puede ser un inhibidor de proteasa de alta barrera genética como darunavir, esa pudiera ser una opción, siempre y cuando
revisando el historial terapéutico del individuo y estar seguro de que eso que le vamos a ofrecer no tiene riesgos de fallas virológicas por antecedentes previos. En este caso, tenemos que finalmente se le hizo un cambio de dolutegravir a tenofovir en citabina, no se le hizo tratamiento de tableta única, por lo que pues, se considera más alta la barrera genética de tenofovir con entecitabina que abacaílamidina, pero él logró finalmente la meta de indetectabilidad que llevaba más de año y medio sin lograr. Y como conclusión, una muy sencilla que retoma todo lo que hemos hablado. Con las viremias de bajo nivel no hay que entrar en pánico, pero tampoco subestimarlas. Ya vimos que se asocian a serios eventos, tanto como de emergencia de resistencias, resistencias significativas, fallas virológicas, y por ahí un estudio sueco nos dijo que inclusive incremento de mortalidad. Muchas gracias y quedo a disposición total de todos ustedes. Muchas gracias, doctor Martínez, por su presentación. Yo pienso que este paciente que se presenta en la consulta con una viremia de bajo nivel sigue siendo un reto para el médico tratante, porque en él convergen muchas de las mismas situaciones de las fallas terapéuticas instauradas como tal, pero no sabemos cuál va a ser la realidad muchas veces en el caso, porque podríamos de entrada empezar a asumir que son problemas de adherencia, porque ya hemos revisado interacciones, porque ya hemos revisado polifarmacia. Y de aquí vienen algunas preguntas muy interesantes que también nos han hecho en el chat. ¿Qué dice la guía colombiana sobre este tema? ¿Será que ese algoritmo que usted nos propone va a estar en un parágrafo en la guía? No, desafortunadamente, recordemos que la dinámica de la guía seguía una metodología específica que era volver a retomar las preguntas que se habían hecho en la guía del 2014 y actualizar las recomendaciones partiendo de esas mismas preguntas. Por lo tanto, en la guía del 2014 no hubo la pregunta del manejo de las viremias de bajo nivel, simplemente se definieron, pero no se elaboraron. Y de esa misma manera esta guía pues tiene un capítulo en referencia al manejo de la falla virológica, pero no hace alusión de las viremias de bajo nivel. Y es algo que no solamente es la guía colombiana, si ustedes miran la mayoría de las guías, sino todas las guías latinoamericanas no incluyen este predicamento en relación a viremias de bajo nivel. Y las que lo hacen, como les mostré al principio, pues son muy precarias. Realmente se basan en la incertidumbre y en el temor de promover el cambio de terapia antirretroviral sin la evidencia sólida suficiente, y eso es cierto, pueda generar a nivel desde una guía de tan alta referencia como son las que mencioné, terminara en un caos de cambios de tratamiento en donde muchos sitios no van a poder hacer genotipificación adecuada de estas viremias bajas, tratamientos empíricos que ciertamente en muchos de los casos va a ser innecesario o inadecuado. Así que, de nuevo, sigue siendo la mejor recomendación ese contacto directo con el paciente, sentarse y explicarle lo que pasa, porque como lo decía José Luis en estos días, el primero que va a sentirse espantado es el paciente. Viene varios años indetectable y de pronto usted le va a decir, mire, Martínez, su carga viral ahorita es detectable, ¿y usted qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo mal? ¿Se emborrachó un día o no se tomó los medicamentos? Siempre son como implicaciones, así no sean directas, de algo mal que hizo el paciente. Y ahí comienza el rapport a perderse, la empatía con el paciente, y entonces comienza una lucha de que el médico trata de sacarle a flote la verdad de que hubo problemas de adherencia, y el paciente a insistirle en que jamás ha tenido y que la prueba sólida es que llevaba 10 años indetectable y por qué iba a terminar tomando mal los medicamentos después de 10 años. Así que es una problemática que hay que sentarse, explicarle dentro de toda esta incertidumbre qué es lo que se puede hacer y lo que se propone hacer, que está cubierto en el algoritmo que les propongo. De acuerdo. Héctor, ¿podemos abrir el micrófono? Quisiera darle la palabra al doctor Abraham Catine. Nos escribe una pregunta muy interesante, pero creo que me gustaría más escucharlo él mismo. Doctor Catime, ¿nos escucha por ahí?
todos. Muy buenas noches. Un saludo de Santa Marta, doctor Martínez, doctor Andrés. ¿Sí me escuchan? Buenas Sí, noches, señor. doctor, lo escuchamos. Perfecto, sí, interesante la charla, felicitaciones. Yo lo que habitualmente hago, por ejemplo, yo creo que las viremias de bajo nivel, lo que decía el doctor, cuando tenemos con antirretrovirales de alta robustez, pues uno queda tranquilo. La pregunta que le haría al doctor es si en lo que él revisó, pues yo veo, hemos visto, incluso hoy en la consulta vimos pacientes que tenían CD4 altísimos y revisamos su expediente y venía con un año de viremias de bajo nivel. Entonces, realmente, no sé si en lo que en la búsqueda bibliográfica que hizo, ¿valdrá la pena en estos pacientes con CD4 altos, persistentemente altos, estables clínicamente? Incluso el paciente que le hago mención estaba con abacavir, atazanavir, ritonavir, y hoy incluso vi uno con abacavir efavirenz. Si valdrá la pena en esos pacientes hacer algoritmo, hacer algún cambio, o qué nos puede comentar en esa parte, porque son pacientes con viremia de bajo nivel, pero CD4 muy buenos. Muchas gracias. Gracias, Abraham, y qué grato tenerte acá en nuestro simposio, en nuestra charla. Yo creo que tú lo has planteado, tú has direccionado la respuesta, y es, uno debe estimar qué tan, qué tan seguro es el tratamiento que tiene el paciente. Si tenemos un paciente con una terapia basada en una combinación de alta robustez, de alta barrera genética, y está este fenómeno de resistencia en un momento en donde ya se ha descartado todas estas variables, y ahí es donde parte importante es la confianza y esa interacción positiva que se tiene con el paciente, ya las viremias de bajo nivel pudieran mantenerse dentro de un rango de observación. Afortunadamente, el nivel de investigación no ha producido dos cosas que son fundamentales. Unos estudios clínicos con base en viremias de bajo nivel en pacientes que están con terapias de alta barrera genética, e inclusive hay estudios que han mostrado que terapias basadas en niveles de integrasa, y no solamente raltegravir o el vitegravir, sino también dolutegravir, resultan en viremias de bajo nivel. ¿Qué pasa si a esos pacientes se les hace secuenciamiento, se les hace no solamente genotipificación por metodología Sanger, sino también una secuenciación ultrasensible o de próxima generación? Y se trata de documentar mutaciones que puedan generar un riesgo. Y esa es tal vez la principal preocupación que uno tiene. Ese individuo que tiene CD4 altos, que tiene un esquema con darunavir, ritonavir o dolutegravir, pero que está haciendo 120, 150 de viremia persistente, ¿será que en algún momento está portando mutaciones que puedan implicar riesgo en el futuro? La decisión no es nada fácil. Yo lo que sí creo es que si este individuo, como tú lo mencionas al final, está en terapias basadas en atazanavir o en efavirenz, ahí es donde sí vale la pena mejorar el esquema por uno que sea de alta barrera genética, alta robustez, alta potencia, porque hasta ahí es donde podemos llegar en la escala evolutiva. De ahí en adelante no podemos hacer más. Y de pronto de esa manera bajar esa probabilidad de una replicación subclínica por debajo de 200 que pueda estar generando mutaciones y acumulación de mutaciones como ha sido claramente definido. Y yo creo que los reportes que nos han mostrado son muy claros de cómo esos pacientes sí van acumulando mutaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y yo creo que la única forma de evitarlo es con esquemas de muy alta resistencia. Y sabemos que esquemas basados en darunavir o en inhibidores de integrasa, especialmente dolutegravir y vitegravir, no tienen riesgo de eso. Inclusive cuando fallan claramente, uno no ve mutaciones asociadas a resistencia. Así que tener estos pacientes en esquema basado en darunavir, ritonavir, darunavir coexistado, dolutegravir, vitegravir, nos daría la garantía de que posiblemente esa viremia podemos dejarla bajo observación sin riesgos de resistencia, que es lo que para mí particularmente me preocupa, porque una vez que te falla el paciente, ya estás perdiendo un buen número de opciones terapéuticas por el futuro. Otro punto que nos preguntan es si hay asociaciones con coinfecciones, con virus hepatotropos, abuso de sustancias. Sí, es correcto. Y es de lo que tenemos que identificar. Y es muy común, por ejemplo, la vacunación. La vacunación de influenza es algo que produce un estímulo a nivel del sistema inmune, un estímulo que produce replicación viral transitoria. Y el mismo sistema inmune se encarga de controlar la replicación viral. Igualmente, hepatitis C, se ha visto que en el momento que viene la infección aguda hay replicación viral también del virus del VIH, una sífilis, un herpes, cualquiera de estas infecciones, pero no necesariamente
infecciones de tipo VIH-Sida, una influenza o un COVID. El COVID se han visto también con blips y con viremias de bajo nivel persistente. Es un mundo muy grande el que existe de esta probabilidad. Yo traje, mi intención fue tratar de traer lo que han sido cohortes que han conducido a conclusiones importantes y al mismo tiempo mostrar lo poco que se ha podido avanzar en la pregunta de si seguimos esperando más evidencia, una evidencia que es muy lenta en producirse y muy difícil, o ante ese paciente que tenemos con un riesgo de falla virológica a término de pocos meses o pocos años, y no incluir tantas asociaciones que se han visto, pero sustancias psicoactivas, las infecciones intercurrentes, las vacunas, todas se han asociado con viremias, la mayoría de ellas transitorias. De acuerdo. Para finalizar, la clínica del paciente, ¿no? La sintomatología que el paciente con viremia baja persistente pueda presentar, síntomas constitucionales, creería que sería un punto que de pronto los estudios no lo nombraron, el deterioro clínico del paciente para realmente impulsar un cambio, subirnos de mecanismo de acción terapéutico. ¿Cómo vemos a ese paciente en la clínica? No, el paciente en términos generales no se te va a expresar con sintomatología que uno pueda asociar a viremias altas. No, el problema que surge de todo esto cuando tenemos una viremia a bajo nivel persistente es toda esa cadena continua, perpetua de activación inmune crónica. Y esto va generando un lastre a nivel de la reserva inmune, pero también a nivel de la estimulación de fenómenos proinflamatorios, donde el evento final puede ser un cáncer. Entonces surge un cáncer y ese cáncer se puede morir la persona. Así que ese es el escenario, además de las persistencias que se pueden ir acumulando, que tenemos que prever. Y ese es algo que es muy difícil mirar en cohortes, porque tendrías que tener el mismo individuo con la viremia bajo persistente sin intervención durante muchos años para poder determinar si hay efectos clínicos relevantes al respecto. Pero les recuerdo el estudio sueco, que sin dar muchos detalles encontraron, porque eso lo hacen con bases de estudios, con base en registros estadísticos, únicamente de mortalidad en estos individuos. ¿Cuál fue la causa de la mortalidad? No lo tengo claro, pero ahí está como una señal importante. Así que es muy importante, no es tanto una sintomatología específica, sino una consecuencia de un momento dado. Esa consecuencia puede no ser inclusive asociada a VIH, puede ser un infarto, y el infarto ser la suma de factores contribuyentes, entre ellos esta viremia persistente de bajo nivel. De acuerdo. Doctor, una última pregunta. La doctora Claudia González nos dice que en estos casos de estos pacientes valdría la pena aumentar la dosis de dolutegravir a 2 veces al día o incluso la dosis de darunavir y ritonavir. Yo creo que todas son estrategias poco sustentadas y que realmente pertenecen más al individuo que ya se ha definido que tiene falla virológica. No hay ninguna, ni siquiera reporte de casos que nos diga que un paciente con estas viremias por debajo de 200 se pueda beneficiar de tales estrategias. Obviamente, si hay cosas que puedan generar interacción medicamentosa, pues, por poner un ejemplo bobo, la combinación con rifampicina, pues valdría la pena. Pero en términos generales, como una estrategia, como alguna vez la hicimos y como algunas veces todavía tenemos que considerarla en pacientes con falla virológica, a esquemas que incluyen inhibidores de integrasa, no, eso ahí sí tendríamos que esperar que un paciente que no nos mejoró esa viremia bajo ninguna de estas estrategias haga la falla virológica para ya poderla asumir de esa manera, pero no como un planteamiento proactivo. De acuerdo. Bueno, yo creo que hemos cumplido con las expectativas del curso. De esta noche la idea es conocer un poco más cómo abordar estos pacientes. Yo pienso que tenemos que conocer nuestro escenario, nuestra realidad con nuestros pacientes, documentar bien estas cargas virales, documentar bien que no existan problemas de adherencia que puedan impactar definitivamente en que los pacientes persistan con viremias bajas persistentes.
Doctor Martínez, muchísimas gracias a usted por su excelente presentación, a todo el público asistente esta noche por sus preguntas. La invitación es para el 15 de septiembre con el tema, perdón, de salud mental y VIH. Los invitamos a todos para que estén atentos a los correos de nuestra red y buena noche a todos entonces. Un abrazo a todos, feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Gracias por su asistencia.